pasa, no te asustes. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Esto es arte. No eres más que un espectador asombrado. Así es, amigos. Una vez más estamos al aire en Esto es Arte por la 88.7 FM Radio Ciudadela. De esta manera Aude les da la bienvenida en este espacio de comunicación por medio del cual les hacemos llegar esta propuesta con contenidos de nuestra cultura. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a la periodista Anisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, recordando a una celebridad por semana y distinguiendo a nuevos poetas, narradores, actores y músicos involucrados en nuestro quehacer cultural. En la cabina de control nos acompaña Esther Ferreira. Hola Esther, ¿cómo te va? Dice que sí, dedito para arriba y aparte recientemente ha cumplido años. Bien, nos disponemos entonces a cruzar este océano de palabras y música hasta donde cada uno de ustedes se encuentra. ¿Qué tal, Nisa? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, muy bien. Compartiendo otro programa de Esto es Arte y hoy tenemos un gran programa, ¿no? Sí, interesante, creo que sí. Vamos a descubrir a alguien. Bien, ¿estamos ya prontos para zarpar, Esther? Las gaviotas me dicen que sí. Y el Río de la Plata también. Así que, bien amigos, desde la 88.7, una vez más, con alegría y esperanza, nos disponemos a realizar este programa con nuestra tripulación a bordo, Marta Estigarribia, Natalia González y Carlos Mazzulo. Además de nosotros tres que estamos acá. Nuestro puerto literario en tierra se encuentra en el Ateneo de Montevideo, donde nos reunimos para celebrar distintas actividades, como por ejemplo... ¿nos reunimos qué día, Nisa? En los segundos y cuartos miércoles de cada mes. ¿Y la página web es? audouruguay.weebly.com y como les digo siempre, Weebly es W-E-B-L-Y. ¿Y el correo electrónico? Asociación Uruguaya de Escritores @gmail.com. Por el correo electrónico pueden hacernos llegar cualquier propuesta que les interese, como también si quieren hacerse socio, tienen el correo para... esa herramienta para ese uso. Y en la página web está la planilla de inscripción ahí en la también. página web inclusive. Bien. Nosotros en el Ateneo y en este programa divulgamos presentaciones de libros, concursos literarios, exposiciones, talleres literarios, actuaciones musicales y poéticas, hacemos homenajes y viajes turísticos, literarios, culturales. Cuando los hay. Cuando los hay. Bien, los anuncios para hoy, nuestra bitácora de a bordo dice que tenemos... Bueno, tenemos para comenzar concursos, Daniel. Bien. Este es en Perú, Concurso Internacional de Poesía y Cuento 2018, es de la revista hispanoamericana El Parnaso del Nuevo Mundo, 9ª edición, Viva la Paz Mundial, abierto para todos los literatos que quieran participar de cualquier parte del mundo, eso sí, deberán estar escritos en español. La admisión de las obras ya comenzó y vence el 31 de diciembre. Ahora tenemos el Certamen Nacional de Poesía Poeta Abel Soria 2018. El plazo de recepción de los trabajos es hasta el 10 de enero del 2019. Este concurso es en San José de Mayo. Las bases de estos concursos se encuentran disponibles en nuestra página web, audouruguay.weebly.com. Sigue la campaña Un socio, un libro. Y si sos socio de Aude y presentas un nuevo socio, te regalamos un libro. Así que entra a nuestro sitio web y verás todo lo que hacemos. Además, ya está disponible en la página el formulario de inscripción. Así podrás disfrutar de los beneficios de ser socio de una institución con historia que desde 1949 busca difundir y apoyar a la creación literaria. Tengo una invitación. Ediciones Botella al Mar invita a participar del nuevo libro Cuentos de Navidad. No les voy a adelantar nada, solo entren a nuestra página web y ahí se encuentran las bases para participar de este proyecto realmente fantástico. Próxima actividad de Aude.
será el miércoles 14 de noviembre y nos acompañará el taller literario Las Musas, coordinado por la escritora y dramaturga Ana Mañobosco, y se cierra con la presentación del libro de Sin ella nada del escritor Alfredo Villegas Oromí, ganador del Premio Poesía del Ministerio de Educación y Cultura 2017. La presentación de esta obra estará a cargo de la escritora Lilian Irigoyen. Tengo otra invitación, Daniel. Versos Compartidos invita a su 5º encuentro poético internacional. El mismo tendrá lugar en Agadu, en la Sala Mario Benedetti, el 9 de noviembre a las 14 horas. Habrá ronda de lecturas, cortes artísticos musicales. Este evento fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura y Turismo. Es un evento totalmente gratuito, pero hay que confirmar asistencia por un tema de organización. Así que entren a nuestra página de Facebook, que allí se encuentran toda la información. Otra invitación, Daniel. Federico Arregui, ¿vos te acordás de Federico Arregui, el nieto de Mario Arregui, que nos dio esa conferencia tan interesante sobre la obra de su abuelo? Sí. Bueno, es el moderador de una mesa redonda sobre Borges, un universo de expansión. Y los invitados para esa mesa redonda son Fernando Medina, Claudio Del Pup y Fernando Dota. Esto tendrá lugar el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana en la Fundación Iturria, ubicada en Acosta y Lara 7329. Creo que esto no se lo pueden perder, porque van a hablar exclusivamente de Borges. Buenísimo. Otro tema son las editoriales. ¿Crees que antes de las editoriales tú tenés algún anuncio para hacerme? Sí, pueden haber varios. Sí, háblame del tema de la Noche de las Librerías, por ejemplo. Bien, la Noche de las Librerías este es el segundo año que se celebra en el país y lo organiza la Cámara del Libro. Uh-huh. En esa noche las librerías cierran a la 1 de la mañana. Mira. Y las que se han asociado a este evento, a participar de él, generan distintos tipos de presentaciones. O sea, hay librerías para niños, como por ejemplo la Libélula, hay en Rivera, que organiza algunos talleres para niños, y va a ir algún escritor también para leer algún libro, o sea que uno puede acercarse con sus chicos o con sus nietos a disfrutar en horas de la tarde de ese tipo de encuentros que además son muy gratificantes, ¿no? Poder tener al escritor allí contando su propia historia, creo que para los niños es fascinante. Después, por ejemplo, en la librería Mundos Invisibles van a haber 2 conferencias. Una que se llama El Camino Iniciático, que es un escritor que escribió un libro sobre los puntos energéticos que Francisco Piria había encontrado en el Uruguay. Uh-huh. Entonces, este escritor, José Luis Rondán se llama, luego de investigar toda la parte mística o esotérica de Piria, recorre el país localizando esos puntos que nadie había hecho. Y él lo trazó en un mapa y realizó un libro donde está ese mapa, que es el Triángulo Sagrado, como le llaman, que además esto te lo digo muy esquemáticamente. Piria decía que iba a haber un momento donde la humanidad, gran parte de ella iba a desaparecer, pero lo que estaba comprendido en ese triángulo se iba a salvar, y ese triángulo está en nuestro país. Interesante. Sí, hay todo un estudio sobre las líneas Ley, que son unas líneas energéticas que envuelven a todo nuestro planeta, y bueno, y todo donde pasan esas líneas Ley, que son canales energéticos, están emplazados los principales monumentos de la humanidad. Uh-huh. Como para nombrarte algunos, las pirámides de Egipto, las principales ciudades de Perú, de México, y así cantidad, templos
en Grecia, en todas partes del mundo donde hay un emplazamiento de esas líneas ley, hay un edificio que como que fue planeado eso, ¿no? Bueno, nuestro país no escapa a todo esto. Y este investigador lo ha estudiado y va a hablar sobre eso esa noche. La otra conferencia que va a haber trata sobre el fenómeno de la estancia de la Aurora, ocurrido en 1976, cuando se dice que bajó un ovni, es un tema muy estudiado, que tuve la oportunidad de escribir un libro sobre eso. Y yo voy a dar esa conferencia. Así que a todos aquellos que quieran saber lo que ocurrió en la estancia de la Aurora, lo van a saber, se los voy a contar. Decinos de vuelta cuál va a ser la fecha para la Noche de las Librerías. El viernes 9 de noviembre, desde las 18:30 hasta la 1 de la mañana. Estas conferencias en las que yo voy a participar va a ser a las 9 de la noche. En la librería Mundos Invisibles, en Rivera 2205, esquina Juan Polié. Tengo entendido que el año anterior tuvo mucha concurrencia. Sí, ¿no? el año pasado yo organicé allí un encuentro con muchos poetas y narradores, éramos varios, quizás como 12, y hubo mucha gente, aparte fue un viernes inhóspito, llovía, pero hubo 100 personas todo el tiempo. O sea, la gente se acercó. Sí. Este año va a haber además de las conferencias, va a venir una chica que toca la gaita. Mira. Entonces vamos a hacer un concierto de música celta, y también va a haber alguien que va a tocar el arpa. Y va a venir alguien a tocar la guitarra clásica. No el arpa allá arriba, el arpa de verdad. Sí. El arpa, sí, ese instrumento grandote, que suena muy lindo. Y bueno, sí, vamos a tener también toda esa parte musical en Mundos Invisibles. Ah, qué bueno. Contame, Daniel, ¿tenés alguna presentación también tú de algún libro? Sí, el lunes 5 de noviembre voy a presentar el libro del escritor Roberto Bennett. Se llama Crónicas de Rincones Lejanos, publicado por Rumbo Editorial. Este evento va a ser en la sala Julio Castro, en la Biblioteca Nacional, lunes 5 de noviembre, hora 19 horas. Roberto Bennett es un hombre que viaja mucho, tiene varios libros escritos. Esto que ha publicado ahora, Crónica de Rincones Lejanos, él cuenta sobre aquellos lugares que visitó, contacto con distintas culturas, sociedades, y bueno, él tiene una particular manera de contarnos. Tiene un programa en Radio Sarandí los sábados donde justamente hace este tipo de comentarios sobre sus viajes. Bueno, Nisa, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, el otro tema era, quería preguntarte a ver si tenías algún otro anuncio antes de hablarte de las editoriales que se han acercado a AUDE para ofrecernos sus propuestas de trabajo. Editorial Rumbo brinda su experiencia a los escritores asociados a nuestra institución con un descuento de un 15% en los presupuestos emitidos. Para obtener este beneficio, los autores deberán presentar una nota de AUDE que los respalde. Como ya le informamos en otros programas, tenemos la nueva editorial Modadencroft Ediciones, que tiene como objetivo publicar las obras de cada autor con clase para que el libro atrape al lector. ¿Cómo llega esto? Esta nueva editorial, con un editor de producción, editor de mesa, corrector de estilo, corrector de conceptos, corrector ortotipográfico, traductor, fotógrafo, diseñador, maquetador y corrector de pruebas. La obra transita por todas estas etapas antes de llegar a la imprenta. Además cuenta con un departamento de marketing, prensa, de difusión cultural y jurídico. Tiene talleres de escritura académica y literaria. Esto es, por el momento, solo para escritores. Ya salió el primer libro, ¿no? Sí, se presentó el jueves pasado, el 25 de noviembre. De octubre. Ajá. El libro se llama 1.33, un lenguaje iniciático. Es un libro que ya está en las librerías. Y bueno, es un libro que es prácticamente de arte. Es un arte simbólico. Podríamos encontrar ciertas reminiscencias al arte de Gurvich o de Torres García. Son ese tipo de dibujos que tienen un mensaje esotérico, místico,
que hay que entender también de simbología para poder decodificar este tipo de trazados. Para aquellos que conozcan la obra de Benjamín Solari Parravicini, pueden encontrar cierta semejanza, porque Benjamín Solari Parravicini, él escribía textos debajo de sus obras que canalizaba, ¿no? En este caso no están los textos, es un dibujo así, a mano alzada, en carbonilla, sobre un papel Canson, que el artista se deja llevar por esa inspiración, muy al estilo de Parravicini también, con esos trazos largos y que, bueno, va surgiendo figuras y símbolos que el desafío intelectual que tiene el que accede a este libro es pensar, reflexionar sobre esos dibujos y tratar de traducir con su propia letra o su propia mente lo que ese dibujo le está transmitiendo, que no es lo mismo para uno que para otro, pero sí hay un lenguaje muy claro para el que lo sabe interpretar. De eso se trata este libro, que además es un libro único en el mundo. No hay un libro similar ni un artista que haga este tipo de trabajos. Más allá de eso, vi la portada y está muy linda. Muy sugerente, sí. Muy sugerente, totalmente. Y ese fondo negro que tiene le da... Sí, es un dibujo de él. Lo hace como elegante, en realidad. Eso me dio la sensación. Sí, sé que la portada de un libro es lo primero que le entra al lector, claro, ¿no? Sí. Creo que sí, es así, hay que tenerlo muy en cuenta. Sin duda. Bueno, seguimos con Turismo con Arte. Viajó a Italia. Están en Italia. Están en Italia. La escritora Miriam Bianchi. Pero viste Italia, el problema que tiene con este temporal. Está la plaza de San Marcos con 1,5 metros de agua y de norte a sur, de este a oeste. Todo el temporal es impresionante en todo el país. No, la verdad que no tenía conocimiento. Y ellos iban a estar en Venecia. Sí. Bueno, esperemos que esto que no haya pasado nada. La escritora Miriam Bianchi difunde al artista nacional fuera de fronteras. Visitarán Roma, Nápoles, Florencia y Venecia. Se ha declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, de Turismo y Relaciones Exteriores. No queríamos dejar de anunciarles la labor que realiza esta gestora cultural y que, por supuesto, a futuro habrá otros destinos que les iremos informando. Bueno, hasta ahí llegaron los anuncios, Daniel. Muy bien, entonces vamos a entrar en la parte del homenaje de hoy. ¿Qué tenemos aquí en Misa? José Enrique Rodó. José Enrique Rodó. ¿Cuántas figuras de nuestra cultura hemos mencionado que es una pena que mucha gente obviamente sabemos que están ahí, pero qué poco se las recuerda? Es verdad. Sí. Por eso nosotros desde aquí humildemente tratamos de recordar a estas personas que fueron modificando nuestra sociedad en lo literario y en el pensamiento, como en este caso. Porque, bien, hoy recordaremos, a una de las personas más influyentes del pensamiento nacional, José Enrique Camilo Rodó Piñeiro. Camilo. Sí, Camilo. Él fue escritor, profesor, ensayista, filósofo, crítico literario, político, nacido un 15 de julio de 1871. Como para tener una idea en la época, a mí me gusta un poco recordar la época en que vivió cada uno de ellos, ¿no? Cuando José Enrique Rodó tenía 8 años, en México, nace, ¿sabes quién nace, Nisa? José Doroteo Arango Arámbula. ¿Quién era José Doroteo Arango Arámbula? Ni idea. Era Pancho Villa. Mira. Pancho Villa. Pancho Villa quería ser uno de los jefes de la Revolución Mexicana y cuyas acciones sirvieron para derrocar al gobierno dictatorial del presidente Victoriano Huerta. En esa época nace también el novelista norteamericano Upton Sinclair, autor de la obra The Jungle, un bestseller que recoge las condiciones laborales de los centros granjeros de Chicago. Ese libro lo leí en mi juventud. Entonces,
Era el nacimiento también de un Uruguay moderno, cuando José Enrique Rodó tenía 8 años. Estaba toda aquella puja, aquella transformación. En ese momento el presidente era Lorenzo Latorre, que gobernó de 1876 a 1880. Y la población de nuestro país, ¿sabes cuánto era, Nisa? No. 450.000 habitantes. Luego, la población se multiplicó por 14 en 70 años. Y esto se debió a la inmigración europea. El censo de 1860 registra un 35% de extranjeros en todo el país. Y luego, en 1908, la cifra se reduce al 17%. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Uruguay comenzó un proceso de modernización adelantado para el resto de la región. El desarrollo del ferrocarril fue importante, fundamental diría, para que desde el gobierno central se pudiera controlar y llevar el progreso al interior. Llegaron muchos inversionistas en aquel entonces, que exigieron al gobierno de turno que buscara soluciones para alcanzar la pacificación interna que se vivía. En 1896 se funda, por ejemplo, el Banco de la República Oriental del Uruguay, primer banco del Estado, que fue centro de este desarrollo comercial sin precedentes. Así que bien, así he realizado esta brevísima reseña porque, como veremos, la obra de José Enrique Rodó señaló el malestar hispanoamericano con un estilo poético y elevado, con el cual se destacó un escritor del modernismo, creador de una corriente ideológica llamada arielismo, que se basó en la tradición grecolatina. ¿Y qué significa esto de la tradición grecolatina? La tradición grecolatina forma parte de la cultura occidental desde la Edad Media hasta nuestros días. No es posible concebir el panorama literario actual sin tener presente las obras del pasado. Es así que surge gran parte del ideario colectivo literario que tienen en cuenta en la memoria, en la tradición, y por eso es que ningún poeta ni ningún artista está ajeno a esta realidad, porque de alguna manera cada obra del presente está conectada con las obras del pasado. José Enrique Rodó nació en el seno de una familia de clase alta. Aprendió a leer a los 4 años, con la ayuda de su familia, más precisamente de su hermana, y así se convirtió rápidamente en un apasionado lector, aunque su escolaridad no fue brillante. Resultó un estudiante promedio y cursó sus estudios en la Escuela y Liceo Elbio Fernández, muy cerca de aquí donde estamos. Sus materias preferidas eran historia y literatura, pero también tiempo después tuvo que dejar la institución debido a una crisis económica familiar, por lo cual tuvo que ingresar a otro centro de estudios, ya ahí no era privado, era del Estado, y a los 14 años comienza a trabajar, tras la muerte de su padre. Ingresa a un estudio jurídico notarial y desarrolla su lado periodístico. En 1895 comienza a publicar sus poemas y otros artículos, entre ellos también de crítica literaria. En 1896 logra publicar 2 ensayos, El que vendrá y La novela nueva. En 1897 publica otro ensayo, La vida nueva. En estas publicaciones, José Enrique Rodó manifiesta su posición en contra de los temas que más preocupaban en la sociedad, ofreciendo una visión espiritual en la que, según él, se necesitaba la llegada de un redentor capaz de establecer una nueva vida basada en el amor, en la armonía y en la paz. Pero no hablaba de religión, él hablaba de otra cosa.
José Enrique Rodó, si bien no llegó a culminar sus estudios universitarios debido al respeto y admiración que había logrado por sus publicaciones, fue nombrado profesor de literatura en la Universidad de Montevideo, hoy Universidad de la República. También fue diputado por el Partido Colorado durante el gobierno de José Valle y Ordóñez, pero después de publicar su obra Liberalismo y Jacobismo y de mantener diversas discusiones con el propio José Valle y Ordóñez, se distancia de la política, debido a que adopta una marcada posición en defensa del americanismo y critica la cultura norteamericana. Luego publica una de sus obras más conocidas, Ariel, y luego Motivos de Proteo. También publica El Mirador de Próspero. José Enrique Rodó mantuvo su cargo político como diputado desde 1902 a 1905, donde renuncia desilusionado de la realidad política de entonces. Estamos hablando de 1907, pero luego vuelve en 1910. Durante todo este periodo de gobierno, José Enrique Rodó no se encuentra bien, continúa desmotivado, desmoralizado y en cierta medida se siente solo. Sin embargo, en esa crisis escribe Motivos de Proteo, y una obra que podría decirse que es optimista, impregnada de un idealismo moderno. En esta obra, José Enrique Rodó considera que el hombre debe regenerarse y aspirar a la perfección movido por nobles ideales. Él utiliza parábolas donde busca alcanzar un equilibrio, un balance con el cual construir una sociedad con valores éticos y morales. Pasa el tiempo y su salud se deteriora. En 1915 se dedica a estudiar las obras de Rubén Darío o la biografía también de Simón Bolívar. En esta época es designado como corresponsal de la revista Caras y Caretas y así viaja a Europa, un viaje que siempre José Enrique Rodó había querido realizar, siempre había soñado con ir a Europa. Y pronto comienza a publicar sus artículos desde España, Italia y Francia. Estos artículos reflejan un estado melancólico y continúa esa decepción y transmite también allí la tristeza que siente, esa decepción y tristeza porque no consigue lograr que la sociedad obtenga la transformación que él quería. Esto es un tema muy particular en todas aquellas personas que son idealistas, ¿no? Que sienten la sociedad de una manera y la sociedad de repente necesita mucho más tiempo para transformarse. José Enrique Rodó, muy brevemente, digo cuanto a algunas de las publicaciones, ¿no?, que ya mencionadas, La novela nueva, que fue la primera, El que vendrá, Rubén Darío, Ariel, Liberalismo y Jacobismo, Motivo de Proteo, El mirador de Próspero. El mirador de Próspero es una obra antológica que consta de 45 ensayos. Luego viene El camino de Paros, Rubén Darío II, ya estamos en 1920, Epistolario, en 1921, y después, en 1932, Nuevos motivos de Proteo. Entre 1915 y 1920 aparecen publicados otros ensayos y discursos parlamentarios. Luego, José Enrique Rodó fallece en Europa, a los 45 años, en un hotel de Italia, en Palermo, en Sicilia, en 1917. Trabajando, sí, como decía recién, como corresponsal de la revista Caras y Caretas. Y sus restos recién fueron traídos al Uruguay en 1920. Murió en 1917, ¿no? Uh-huh. Su prosa y agudo pensamiento influyó durante varias generaciones en la transformación intelectual de toda América, no solo del Uruguay.
fue considerado como uno de los maestros de la juventud. Nuestro parque de diversiones lleva su nombre como homenaje a este pensador. Y también en México, en la escuela, hay una escuela secundaria, la número 139 de Coyoacán, en el DF, que lleva su nombre. Un hombre muy querido, muy admirado en toda América, ¿no? Así que bien, hasta aquí esta parte del homenaje biográfico de José Enrique Rodó. Nos vamos al corte para luego continuar con otros aspectos de este pensador por parte de Nisa Todaro. Así que nos vamos, Esther, con la música de Los Traidores, Flores en mi tumba. Amigos, hemos vuelto del primer corte con la música de Los Traidores. Flores en mi tumba es un tema que elegí pensando en José Enrique Rodó, en esa muerte solitaria, en aquel hotel en Italia, con esa muerte triste, con ese desasosiego que él sentía. Y bueno, ahora continuamos con la otra parte del homenaje en palabras de Nisa Todaro.
Bueno, Daniel, José Enrique Rodó es uno de los nombres fundamentales de la intelectualidad uruguaya. Además de ensayista, periodista y profesor de literatura, fue protagonista de la vida política de nuestro país, ya que fue electo diputado por 3 periodos legislativos por el Partido Colorado, como tú ya lo habías dicho. Dicen también que, ayudado por su hermana, a los 4 años leía y la lectura lo acompañó toda su vida. Leyó tanto que desarrolló una prosa única que se recuerda en el mundo entero. Esas frases largas y dramáticas, llenas de contenido moral, nos indican que estamos frente a un texto de José Enrique Rodó. Rodó es el autor uruguayo más editado fuera del Uruguay, es permanentemente leído y citado en toda América Latina e incluso más allá. Es un clásico. En 1895 inicia su actividad literaria y funda con Víctor Pérez Petit y los hermanos Martínez Vigil la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales. La publicación gana proyección en España y América Latina por su elegante escritura y su particular atención a la cultura hispanoamericana. Rodó define su época como espiritual o idealista. El espiritualismo en el que Rodó se integra es la superación del positivismo filosófico, es decir, que se siente tan alejado del positivismo que no se hace cargo de los ideales morales que orientan el vivir personal y la convivencia social. La generación de Rodó ha sido considerada como la generación arielista o generación de los fundadores, los cuales reaccionaron contra el positivismo y plantearon un nuevo camino en el pensamiento filosófico. La trayectoria del pensamiento rodosiano nos sugiere 3 grandes líneas en su reflexión. Primero, Rodó fue una de las primeras voces que recuperó en América la raíz hispana y afirmó la posibilidad de formar un manojo de naciones, unidas por la herencia, la lengua y el pasado común. Segundo, desde lo ético, propone una elección moral, libre y humanista, centrada en la vocación y en la superación personal. Y tercero, su concepción estética se basa en la razón y el sentimiento superior. La belleza es para Rodó un motivo superior de moralidad. En la obra de Rodó, El que vendrá, su primer ensayo, 1896, se identifica como un espiritualismo que intenta superar el positivismo reinante en su época. Desde su primer escrito, procura exponer una mirada integradora acerca de la realidad y un espíritu comprensivo que no deje fuera elementos importantes y necesarios para la visión más completa de lo que nos rodea. El que vendrá se refiere al anhelo de un nuevo espíritu, una nueva sensibilidad o un nuevo escritor que esta época necesita. Rodó considera al intelectual, concretamente al crítico literario, como un hombre capaz de distinguir lo importante de lo superficial, lo auténtico de lo aparente, de forma que la literatura exprese una idea exacta y justa de la naturaleza humana en el vivir cotidiano. En el segundo ensayo, La novela nueva, publicada también en 1896, igual que El que vendrá, trata de defender las nuevas corrientes literarias que buscan una literatura integradora, profunda, alejada por igual de la tendencia naturalista como de la nacionalista. En el ensayo Rubén Darío, su personalidad literaria, su última obra, publicada en 1899, señala su proximidad con Rubén Darío y el modernismo y se distancia de la crítica satírica y negativa de Leopoldo Alas Clarín, la primera influencia de Rodó, sobre todo como crítico hacia este movimiento. Rodó reconoce los méritos de Rubén Darío, aunque no profese su misma ideología. Este ensayo, alabado por todos, fue al mismo tiempo signo de contradicción. Trata de ponerse en su lugar y desde esa posición intelectual le reconoce como un gran poeta. Esta obra contribuye a cimentar la fama de ambos.
El conocimiento personal de Rubén Darío se produce en octubre de 1897, pero el acontecimiento más significativo es este ensayo que despertó verdadera admiración. Cuando Rodó se distancia de Clarín, escribe un artículo elogiado y justo, ya que la obra así lo requiere. Entre las alabanzas recibidas no se encuentra la del propio Rubén Darío, quien lo agradece en forma muy breve. Darío publica una segunda edición en París de Prosas Profanas e incluye el estudio de Rodó como prólogo, pero no le pone firma. Eso sirvió para el distanciamiento de Rodó del poeta modernista. A pesar de las disculpas de Rubén Darío, la amistad entre ambos se rompe. Y posteriormente Darío lo invita a colaborar en una revista que dirige titulada Mundial, pero no recibe respuesta. La muerte del poeta en 1916. A la muerte del poeta en 1916, Rodó escribió una sentida y elogiosa nota. Ahora, Daniel, te voy a hablar un poquito de Ariel, que fue el primer bestseller de América Latina. Fue publicado en 1900. Es la obra más conocida e importante de Rodó. Fue estudiada tanto por los escritores americanos como por los españoles. En Ariel se expone una propuesta moral a la juventud que lleva aparejada un cambio social. La propuesta supone la conquista de la libertad personal que se orienta a la búsqueda del bien. Es un texto breve que consta de 6 partes. El autor elabora una forma de intertextualidad con la obra de William Shakespeare a través de personajes simbólicos. Ellos son el maestro Próspero, personaje con quien empieza el ensayo, que representa la sabiduría; Ariel, símbolo del idealismo y la espiritualidad; y Calibán, que representa el materialismo. Este ensayo se caracteriza por el discurso de un sabio y viejo maestro dirigido a sus estudiantes en ocasión de la culminación del año escolar. El nombre de este profesor es Próspero, como ya lo dije, quien comienza a hablarles a los jóvenes de Ariel, entidad que, de acuerdo al texto, pertenece a la simbología creada por Shakespeare en la obra La Tempestad, y que es descrito por el propio Próspero de la siguiente manera. Ariel, genio del aire, representa en el simbolismo de la obra de Shakespeare la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la vida. El ensayo transcurre con la última lección del sabio profesor hacia sus estudiantes, a los cuales quiere arengar también usando palabras del poeta alemán Goethe, recordando que en el mundo la libertad y la vida son instancias por las cuales hay que luchar hasta conquistarlas, porque solo las obtiene quien es digno de conquistarlas. Asimismo, le recuerda a sus estudiantes, y con esto a toda la juventud latinoamericana, que cada nueva generación se enfrenta con el reto de conservar la libertad que ha heredado, o por el contrario, recuperarla. El sabio maestro comienza a enumerar las riquezas que habitan en el corazón de los jóvenes, a fin de que éstos puedan ser conscientes de que en sus mentes y sentimientos puedan encontrar grandes emociones como el amor, el entusiasmo, la esperanza, la alegría, los cuales unidos a la razón, la salud y la edad, convierte a los jóvenes en los responsables de renovar la sociedad a fin de transformar lo que deban transformar, defender lo necesario y sembrar los primeros albores del futuro. Por último, la estética es una puerta que abre al hombre una dimensión de infinitud
que sostiene su anhelo de alcanzar la belleza a través de una transformación moral. Ariel parece una obra propia del modernismo filosófico por su pensamiento constructivo. Según Juan Grompone, Ariel, desde el principio al fin, presenta un rechazo a lo que él llama el utilitarismo norteamericano. Esa expresión la ha desarrollado de distintos aspectos y sirvió para que algunos lo tildaran de antiimperialista. Con esta publicación se consolida como un guía ineludible de la juventud de su época, a la que se dirige especialmente. En Motivos de Proteo, 1909, se observa la huella del espiritualismo vitalista de Henry Bergson. Rodó usa la teoría narrativa, recurso de nuestros días, para exponer mediante relatos y parábolas la necesidad de las virtudes como fuerzas para vivir mejor. Algunos autores consideraron en el momento de la publicación que esta es la mejor obra de Rodó, que supera incluso a Ariel, pero con el tiempo se ha demostrado que esta última, o sea, Ariel, conserva mejor el pensamiento de Rodó. Quiero compartir ahora, Daniel, un fragmento de este capítulo de Motivos de Proteo, mirando jugar un niño. Jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa de cristal que, en el límpido ambiente de la tarde, un rayo de sol tornasolaba con un prisma, manteniéndola no muy firme en una mano. Traía en la otra un junco con el que golpeaba acompasadamente en ella. Después de cada toque, inclinando la graciosa cabeza, quedaba atento mientras las ondas sonoras, como nacidas de vibrante trino de pájaros, se desprendían del herido cristal y agonizaban suavemente en los aires. Prolongó así su improvisada música hasta que, en un arranque de volubilidad, cambió el motivo de su juego, se inclinó a la tierra, recogió en el hueco de ambas manos la arena limpia del sendero y la fue vertiendo en la copa hasta llenarla. Terminada esta obra, alisó, por primor, la arena desigual de los bordes. No pasó mucho tiempo sin que quisiera volver a arrancarla al cristal su fresca resonancia. Pero el cristal, enmudecido, como si hubiera emigrado un alma de su diáfano seno, no respondía más que con un ruido de seca percusión al golpe del junco. En Camino de Paros, publicado en 1918, es un libro póstumo en el que se narran las crónicas del viaje de Rodó a Europa. Se observa en este documentado libro de viajes la amplia cultura del autor y su fina sensibilidad con respecto al recuerdo de su patria, las raíces culturales de Europa y su reconocimiento de España. Europa le gana el corazón, pero siente nostalgia de América. En este sentido, su último artículo, al concluir el año, deja patente su amor por América y expone los fundamentos y los motivos de la unidad americana con un claro mensaje a la juventud. Estas crónicas de viaje resultan un canto a la belleza por los sentimientos que de este testimonio se desprenden, se destaca su recuerdo y emoción por España. José Enrique Rodó, como muchos intelectuales de su época, promueve un amplio debate en el que se interroga con enorme fuerza tanto por la identidad nacional como por la necesidad de una verdadera revolución ética. Rodó, como muchos filósofos españoles, se mueve en el terreno de la literatura de ideas, del pensamiento comprensivo, que valora por igual las ideas creadoras y los debates que condicionan y explican el desarrollo humano, social y político de los pueblos. ¿Sabías que José Enrique Rodó increíblemente leía largas horas en nuestra sede en algún lugar del Ateneo de Montevideo? Así que tenemos su espíritu por allí. Bueno, hasta aquí llegué. Bien. Entonces, como Rodó, bien, como Rodó nos hablaba de cierta esperanza, nosotros
No sé si vamos a segundo corte o seguimos un rato más. Hacemos un breve corte y nos vamos con esa esperanza en un tema de la Triple Nelson llamado Verde. Todo puede cambiar, todo puede hacerse piedra. Ojos tiesos gritan por tocar la realidad de otra manera. Y el silencio da un suspiro para que te detenga. Entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí la luz del día. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Entre las penumbras me hago nada y revivo sueños bastardos. Esa sombra no me suelta, el frío dentro de mí. Una espina se clavó en mi vena. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí la luz del día. Todas esas luces que se alejan descansan sobre mí. Duermen en mi espalda, duermen en mi espalda, duermen en mi espalda, duermen en mi espalda, duermen en mi espalda. Amigos, hemos vuelto del corte con la Triple Nelson y este tema Verde, que también lo hemos elegido recordando la vida de Rodó. ¿Cómo seguimos, Nisa? ¿Tenés algún cumple literario? Tenemos. Bueno, esta sección del programa con los cumples literarios y la música de fondo que nunca falta. Recordamos que el 5 de noviembre de 1942 se crea el Premio Nacional de Literatura en España, premio que se otorga a los escritores por una vida entregada a la literatura. El 1 de noviembre nace Nicolas Boileau, poeta crítico e historiador francés. Su obra más influyente es El arte poético. El 3 de noviembre de 1931 nace Juan Zorrilla de San Martín, escritor y diplomático uruguayo, autor de Tabaré, cuya composición le llevó 10 años. Otra obra importante de Juan Zorrilla es La epopeya de Artigas.
libros que están en casa también. Y bueno, un día tenemos que hablar de Juan Zorrilla Martín. Sí, por supuesto que sí. El 4 de noviembre nace otro escritor que tú admirás, Nisa, que es Izumi Kyoka, escritor japonés de cuentos y novelas en las que se refiere a la época feudal. Izumi Kyoka idealizó el mundo de las geishas y se casó con una, además. Una de sus obras más conocidas fue Cuentos góticos japoneses. Es un libro que he visto en tu casa. El 8 de noviembre nace alguien relacionado con una fecha recientemente pasada, que es Bram Stoker, más conocido como Bram Stoker, escritor irlandés asociado a la obra de Drácula, el más famoso de los vampiros y una de las obras de literatura gótica más apreciadas en todos los tiempos, construida a partir de una serie de cartas y documentos apócrifos. ¿Te puedo decir algo? Sí. Estuve en el castillo de Bram Stoker. Sé que sí, sé que es uno de tus personajes favoritos. Sí, estuve. Espectacular. Este año fue además. Fue en mayo, sí. Sí. Bien, ¿y cómo seguimos ahora, Nisa? ¿Qué me decís del tiempo? Que eso sí que sí, esta parte me encanta. A ver, ¿sí? ¿Qué tenés para mí hoy del tiempo? Bueno, sobre el tiempo les voy a contar algo que pensaba alguien que no tenemos asociado al tiempo. ¿Y sabes de quién es? No. Bueno, alguien que tú estudiaste en la escuela, igual que Esther, que lo estudió en la escuela, que es Isaac Newton, el científico más grande de todos los tiempos, físico, inventor, filósofo también, alquimista, matemático. Nació un 4 de enero de 1643 y falleció en 1727. Él descubre, por eso decía que lo hemos estudiado todos en la escuela, sí. el espectro de color. Creo que todos hemos hecho ese experimento de la descomposición de la luz, y también estudió la velocidad del sonido. Y es aquí donde entra a jugar el tema del tiempo, y que nosotros poco recordamos por qué y qué pensaba él al respecto. Y mira qué interesante, porque lo que él pensaba también lo pensaban otras culturas más primitivas. Isaac Newton era un hombre precavido, y cuando se le preguntó sobre el tiempo, ¿qué te dijo, Nisa, cuando le preguntaste sobre el tiempo? Newton dijo: no defino al tiempo porque es bien conocido por todos. Solo debo señalar que el hombre común no concibe esta magnitud bajo ninguna otra noción que no sea la relación que mantiene con objetos sensibles, y de ello surgen ciertos prejuicios para cuya eliminación sería conveniente hacer la distinción entre lo absoluto y lo relativo, lo verdadero y lo aparente, lo matemático y lo común. Esto, que parece no entenderse demasiado, se resume de la siguiente manera. Voy a tratar de condensar ese pensamiento. Él dice así que si tanto el futuro como el pasado están contenidos en las ecuaciones de un sistema, podemos sencillamente prescindir de la noción de tiempo. El tiempo de Newton es absoluto. En este concepto, la idea del paso del tiempo entre dos eventos tiene el mismo valor. O sea, lo que muchas veces hemos dicho acá, que el tiempo no existe, es el tiempo real, lo que vivimos, porque lo dijimos hace poco, porque el pasado quedó atrás y ya no tenemos cómo llegar a él, y el futuro está por hacerse. Lo que vale es este presente. Bueno, eso es lo que pensaba Isaac Newton. Y ahora se nos acabó el tiempo. Estamos llegando a puerto. Bien, amigos, llegamos antes de lo previsto. Fue un viaje intenso la verdad con sí. José Enrique Rodó, los cumples literarios, los anuncios y Newton. Así que, amigos, les hemos llegado al final y les decimos adiós, y sin cultura no tendremos un futuro. Gracias por acompañarnos una vez más en la 88.7 FM, Radio Ciudadela. Hasta la próxima semana. Adiós. Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta
ruidosa, bulliciosa, no te asustes. No eres más que un espectador asombrado. Posibles realidades plasmadas dentro del plasma que cobran vida entre nanoceldillas procesadoras del intelecto nuevo. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo. Es simplemente, es silencio. Por tus oídos ascendieron los ruidos que alguna vez hemos inventado, y los que no, llenándote el cerebro de timbales, tintineos, sirenas y explosiones. Máquinas en su apogeo. Incluso susurros anónimos, ocultos, detrás de un velo que parece real. No te asustes o te apartes, no corras. No es malo, es simplemente silencio. Silencio.